La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Qué tal? Carlos. Oye, como hoy abrimos semana y a veces la memoria es frágil, si te parece podemos invitar a los oyentes de esta Acontece que no es poco a que nos traslademos al miércoles de la semana pasada, Ajá. cuando esta cita que tenemos cada tarde terminaba así. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Este sin duda, con razón o sin razón, es el símbolo, el icono musical de la lucha contra el fascismo. La semana pasada nos quedamos en los prolegómenos de la marcha sobre Roma que organizó Mussolini, marcha que se ejecutó tal día como hoy, 28 de octubre de 1922. Ese día comenzaba el principio del fin de la democracia en Italia, con gran ayuda del rey para cargársela, hay que decir, que si no las cosas se olvidan. Claro, no, Que no, si no las cosas se olvidan. es fundamental. La democracia cae porque el jefe del Estado, ese que parece un monigote pero que no lo es, ojo con ellos, pues estuvo por la labor. La marcha de los fascistas sobre Roma el 28 de octubre de 1922, ya lo dijimos, fue en el fondo un show de luz y sonido. Empezaron entrando 25.000 camisas negras, pero como se fueron sumando más disfrazados en los siguientes días, aquel desfile reunió 50 o 60.000, que tampoco que esto fuera ninguna locura. Mussolini, como buen cobarde que era, no entró en Roma con la marcha que él mismo organizó. No fuera a ser que la cosa saliera mal. Las cifras sobre los que marcharon sobre Roma bailan un poco, pero desde luego en lo que todo el mundo ya está de acuerdo es en que aquello triunfó porque el rey de Italia, Víctor Manuel III, no hizo nada para frenarlo. Que es lo que comentábamos el otro día, efectivamente. En vez de, como era su obligación como jefe del Estado italiano, haber firmado lo que le pidió el Consejo de Ministros y dar poderes al ejército para frenar a los fascistas, prefirió pedirle al gobierno que dimitiera y al ejército que no interviniera. Blanco y en botella. Manda huevos, ¿eh? Lo que fuera con tal de mantenerse en el trono. Y si un antidemócrata como Mussolini podía asegurarle el trono, oye, pues que mira, que se fuera la porra la democracia. Durante toda la dictadura de Mussolini, Víctor Manuel III, oye, mira, que era lo que quería, no dejó de ser rey de Italia. Bueno, para no mentir, solo al final, con la Segunda Guerra Mundial perdida, el rey volvió a cambiar de bando para salvar su culo. Pero ya no coló. Eso ya no, ya es que ya era mucho. A la postre resultó, fíjate, que precisamente su apoyo a Mussolini acabó costándole el trono y a los italianos además les costó su libertad. Eso sí, al menos los italianos pudieron exigir responsabilidades a Víctor Manuel III por haberse posicionado junto a un dictador. Pudieron votar si querían república o monarquía y pudieron echar al rey. Arrivederci Roma. Adios. Goodbye. Au revoir. Llevo la nostalgia de tu cielo, de tu dulce vino de Castelli, como el verde de los pinos. Ay de mí. Oye, quedémonos en ese detalle no pequeño de por qué Mussolini no entra en Roma con su marcha fascista. ¿Dónde estaba, por cierto, en ese momento? En Milán. En Milán. Mussolini estaba en Milán. O sea, cerca de la frontera. Claro, Ya, el que estaba cerquita de la frontera por si había que salir zumbando. En Milán esperó a ver qué le decía el rey de Italia cuando dio aquel golpe de Estado y le exigió formar gobierno. Ni siquiera Mussolini podía creerse que todo estuviera siendo tan fácil. Nadie movió un dedo para parar aquella payasada. El líder del partido fascista recibió en Milán, al día siguiente ya, 29 de octubre, el telegrama del rey diciéndole que fuera a Roma, que estaría encantado de recibirle y proponerle la formación de un nuevo gobierno. Esa misma noche, Benito Mussolini partió de Milán en un tren, henchido de orgullo y satisfacción. Llegó a Roma el día 30 y el 31 le presentó al rey Víctor Manuel su proyecto de gobierno, que, por supuesto, no pretendía imponer a nadie. Dijo, no, nada. Y quería que fuera, además, aprobado por los señores diputados. Mussolini le dijo al jefe del Estado que solo quería los ministerios de Interior, Exteriores, Justicia y Finanzas. El resto de carteras, pues que se las dejaba muy amablemente a los liberales.
Ese mismo día, 31 de octubre, Mussolini fue nombrado por el jefe de Estado presidente del Consejo de Ministros. Si ese día decimos que empezó lo que empezó, lo que has comentado tiene una cierta apariencia de democracia, aunque sea, en fin, sería una democracia tutelada, pero empezó a tomar forma ese día la dictadura. Sí. ¿Cómo fue la metamorfosis entonces? Fue poquito a poco, fue fascinando primero, utilizando bulos, propagando odio, convenciendo a los italianos de que lo que en realidad querían ellos y necesitaban era una dictadura fascista. Lo explica muy bien, y esto lo sabes porque lo has leído, Antonio Scurati, ensayista, filósofo, y es un experto en la Acaba de sacar otro libro, otro más. Fíjate. Bueno, pues respecto a esa metamorfosis que refieres, Scurati dice, y abro comillas, que el fascismo realizó una operación de alquimia, de brujería, no solo alimentando el miedo, sino convirtiéndolo en odio. Mussolini les dice a los pequeños burgueses que temen perder lo poco que tienen que no tengan miedo de la revolución socialista que les quiere quitar todo. Tienen que odiar la revolución socialista. Es que, claro, cierro aquí las comillas, lo que estaba haciendo era poner a la gente de uñas, enfrentarla. En fin, Mussolini quiere que, en vez de miedo, los ciudadanos sientan odio y se vuelvan agresivos. Vuelvo a abrir comillas, alimentar el miedo para convertirlo en odio, dice Scurati, que creo que define muy bien así la táctica del fascismo. Coste que hoy no vamos a entrar en las fructíferas relaciones del fascismo con la secta católica, de Mussolini, con el Papa Pío XI. Solo decir que Mussolini decía en 1919 que el Vaticano era un nido de ladrones y los curas gérmenes negros. Sí, así. Mientras que el Papa y su entorno declaraban sin tapujos que ser católico era incompatible con ser fascista. ¿Entonces qué pasó? Pues que empezaron a comerse a besos. Tú me aseguras lo mío y yo te apoyo en lo tuyo. Sí, bueno, pues ya está, amigo, para siempre. You will be, my friend. A Mussolini le interesaban los católicos como apoyo y al Papa le interesaban los fascistas para conseguir que le entregaran el Vaticano en propiedad, como ocurrió unos años más tarde. Y así llegamos a las elecciones de 1924, que fue cuando el partido fascista de Mussolini sacó mayoría absoluta. Ya estaba hecho. Ya estaban dentro con mayoría y ya podían empezar a dinamitar la democracia. Los fascistas ya habían fascinado a los tontos, como dijo Bertrand Russell, y ahora solo tenían que amordazar al resto. Aquella campaña electoral fue la última. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Y fue silencio absoluto en este caso, 1924, la última campaña electoral, porque ya no hubo más campañas. Mussolini eliminó de cuajo a los partidos políticos. Ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia. Aniquiló los partidos políticos, disolvió los sindicatos, eliminó la libertad de prensa, creó un tribunal de delitos políticos y restableció la pena de muerte. Eso votaron los italianos por mayoría absoluta. Eso pasa cuando se vota fascismo. El primer signo de alerta de lo que se avecinaba después de que una mayoría aplastante de italianos hubiera consolidado en el poder la ultraderecha de Mussolini, lo primero que alertó fue el asesinato del líder socialista Giacomo Matteotti. Aquello fue tremendo. Y vamos a contar lo que pasó. Cómo Matteotti, además, se sentenció a muerte él mismo, y lo sabía, durante un discurso en el Parlamento, porque además lo contamos porque hay muchas similitudes con la actitud de algunos parlamentarios de nuestro Congreso, lamentablemente del PP también. Esto ocurrió en junio de 1924, nada más ganar Mussolini. Las elecciones habían sido muy violentas, por eso que decía Scurati, porque los fascistas les metieron a una mayoría de italianos el odio y la agresividad en el cuerpo. El socialista Matteotti pronunció un discurso pidiendo la repetición de las elecciones porque los camisas negras habían ejercido muchísima violencia durante la campaña y desde el estrado desde la tribuna enumeró todas las ilegalidades que se cometieron y los abusos de los fascistas. Un discurso que constantemente era interrumpido con gritos, amenazas, risotadas de la bancada fascista, pues al más puro estilo Miguel Tellado, flanqueado por Cuca Gamarra
y esa otra señora llamada Macarena Montesinos, las dos descojonadas de la risa, mientras el macho alfatellado agitaba las fotos de las personas asesinadas por ETA, ya les vale. Esas eran las formas y esas siguen siendo lamentablemente. Aquel discurso de Matteotti en la Cámara fue histórico. Cuando terminó, ya en los pasillos dijo: yo ya he hecho mi discurso. Ahora toca a ustedes preparar el discurso fúnebre para mi entierro. ¿Y cuántos días tardaron en matarle? 12 días. En 12 días se lo cargaron. Matteotti salió un día de su casa de Roma, un coche lo siguió, 5 fascistas lo secuestraron, se lo llevaron al campo y lo asesinaron. El cuerpo del líder socialista fue abandonado en un bosque a 25 kilómetros de Roma, apareció 2 meses después, descompuesto, y todo por pedir la repetición de las elecciones. Yo no sé si Feijóo conoce este episodio, pero debería, para comprobar las diferencias entre los de su órbita y los demás, porque él también pidió la repetición de las elecciones y nos alegramos mucho de que disfrute de la vida. La prensa pedía responsabilidades. Todos sabían que habían sido los fascistas del partido de Mussolini. Se pedían dimisiones. Aumentó la hostilidad de los italianos hacia esos fascistas a los que acababan de votar mayoritariamente. Y al final se juzgó a 5 fascistas para acallar algunas bocas, que fueron pues unos absueltos, otros condenados, pero los condenados fueron indultados inmediatamente por el rey Víctor Manuel III. Aquel asesinato de los fascistas trajo mucha bronca política. El resto de partidos se retiró del Parlamento para que no hubiera quórum, pero bueno, Mussolini no se arredró por ello porque el quórum a los fascistas les importa un mojón. Ya, eso es verdad. Lo que pasa es que aquel asesinato sirvió, fue una advertencia para cualquier demócrata que atacara al fascismo. Cuidadito con lo que hacéis. Sí, eso fue. Dijeron, esto pasa. Italia iba camino de una dictadura y muchos políticos se adhirieron al partido fascista. Bueno, pues para salvar su culo, que sabían la que venía, o para seguir encajándolo en su poltrona y no perder los privilegios. Mussolini asumió el poder absoluto y en 1925, 3 años después de aquella marcha sobre Roma, que el jefe del Estado no quiso frenar, Italia ya era un Estado fascista totalitario. La democracia había sido reventada desde dentro por los fascistas que se hicieron pasar por demócratas. En solo 3 años Mussolini transformó la Italia de la monarquía parlamentaria en una dictadura. Todo el poder se concentró en el Partido Nacional Fascista, como partido único, claro, con una misión, que esto lo dijeron así, con una misión de regeneración moral del país. Esto nos suena también. Sí, nos va a sonar todo. Potenciación de la identidad colectiva, la patria, la bandera, los desfiles, el ultranacionalismo, los himnos, los brazos en alto. Todo eso fue lo que copió el dictador Franco para hacer exactamente lo mismo que hizo Mussolini y convertir España en un Estado totalitario fascista. Lo que pasa es que aquí el proceso fue al revés. En Italia un rey encajó al dictador fascista Mussolini y en España fue el dictador fascista Franco el que nos encajó a los Borbones. Los italianos pudieron echar al rey y aquí nos lo tenemos que comer. Otra diferencia lamentable con Italia es que aquí el asesino Franco murió en la cama protegido por el manto de una muñeca subida en un pilar y al menos los italianos pudieron ver a Mussolini colgado cabeza abajo del techo de una gasolinera de Milán. Mira, la misma ciudad en la que en 1922, 23 años antes, recibió el telegrama del jefe del Estado, Víctor Manuel III, diciéndole que le recibiría muy gustosamente en Roma. Tran 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 trao, tiriti tran tran trero, ay, tiriti trao, tiriti tati 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 trao, tiriti tran 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 trao, tiriti tran tran trero, ay, tiriti trao. Hola, Tiritintran, hasta mañana. Hasta mañana, venga, cuídate Carlas. mucho. Adiós, Gracias, Nieves. Carlas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ay, saurelao, roja mirada, ay, caerá un golpe de beso, ay, da aquel clavo, vel incendiado y en tu cura, corazón de plata, y da aquel clavo, el incendiado y en tu corazón de plata y dirá Señor perdón con la voz clara con que dijiste te quiero ay cuando la luna alumbraba.
pobres son míos, de piedra son unos cabiertos, y los pobres son míos, te miran sin ver cansado y cerrarse y verse viento, de mirar sin ver cansado y cerrarte y verse viento, ya la larga, ya la corta, a la corta, ya la larga, el valor que menos vale y el valor de la palabra. Y como el amor que sabe, y como el amor que viene, y como el amor que sabe, y como el amor que rega en nuestro dedillo feliz, los álamos y las torres, cuántas cosas tan presentes, la memoria y los ríos sobre el que gracia tú viertes, pero esta tuya está, que te vayas y te